Eh, Supongo que se van a incorporar más chicos, pero si quieren podemos empezar ya las consultas. El que quiera que conecte su micrófono y arrancamos, y el resto que lo tenga apagado por el tema del ruido de fondo y esas cosas. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Alguno tiene algo? Este se conectó. Chicos, ¿alguna pregunta que estén teniendo de cualquier tema? ¿Cómo se saca? Ah, Agustín dice, ¿cómo se saca el 3.9? A ver, dame un segundo que miro el enunciado. El 3.9. Bueno. Ahí, justo empezaste a compartir pantalla. Bien. Sí, ¿quién era? Agustín, ¿estás? Bueno, ¿notando el sonido o qué? ¿Sí? Ah, bueno, está bien. El 3.9, ahí lo vieron, es el del un rectángulo que tiene un orificio en el centro y ahí está. Bien, compartilo vos entonces y subilo y vamos al 3.9. ¿Sí, Agustín? Te quedaste en el 3.10, Agustín. ¿Vos querés el 3.10? Ah, el 10 querés. Ah, bien, 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 ahora veo. Bueno, ¿qué pasa? Este lo habíamos charlado un poco en la consulta anterior, creo. Estos dos perfiles, al tener ejes de simetría, como que tienen el momento de inercia centrífugo propio, el que es respecto a sus baricentros, es igual a 0. Cualquier figura que tenga un eje de simetría, si vos querés calcular el momento de inercia centrífugo respecto a ese eje, es igual a 0. Tengan en cuenta que es solamente respecto a ese eje. Si tomamos otro eje, no va a ser igual a 0. Entonces, en este caso, se pide calcular el momento de inercia, bueno, xg, ig y el centrífugo, es decir, respecto al baricentro, pero de la figura compuesta. Entonces, primero tienen que hallar el baricentro de la figura compuesta de los dos perfiles y luego calcular, aplicando Steiner, el momento de inercia de cada perfil respecto a otro eje que es un eje que pasa por el baricentro.
A ver si puedo... Bueno, entonces... Dame un segundo a ver si lo puedo escribir. Voy a compartir mi pantalla, así intento escribirle. Bien, ahí ven mi pantalla. Entonces, ahora, acá. Bueno, entonces les decía, ¿están viendo esto, por favor? Díganme, pues no, creo que estoy solo. Chicos, ¿se ve lo que escribo? No, profe, no se ve nada. Gracias. Application. ¿Ahora? Sí, ahí se ve. Ahí, profe. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, esta es la ecuación de Steiner, ¿no es cierto? Momento de inercia respecto a un eje X cualquiera va a ser igual a momento de inercia respecto al eje X baricéntrico de la figura más el área de la figura por una distancia al cuadrado. Esa distancia va entre el eje X que yo quiero determinar y el eje X baricéntrico de la figura. Eso es para momento de inercia axial. No es momento de inercia centrífugo, lo mismo, pero era momento de inercia centrífugo era igual al momento de inercia centrífugo, pero baricéntrico de la figura, más el área de la figura por una distancia en y por una distancia en x. Esta distancia en x va a ser la distancia de el baricentro de uno de los dos perfiles a el baricentro en x medido de la figura compuesta. La distancia en y va a ser lo mismo, pero medida en y, desde el baricentro de uno de los perfiles al baricentro de la figura compuesta. Y cuando la figura tiene ejes de simetría, este término es igual a 0. ¿Entienden? O sea, si uno va a una tabla, directamente ese término no se da en la tabla porque es igual a 0. Entonces tienen que hacer eso, lo mismo que cualquier otro ejercicio, calcular el baricentro de todas las figuras, luego los momentos de inercia y aplicar Steiner. A ver, sí. ¿Qué dice acá? Ah. ¿Se entendió más o menos? ¿Quién era el que me preguntó? ¿Agustín? Fíjate que no es... la complejidad en los ejercicios de inercia es en determinar estas distancias, más que nada. ¿No es cierto? Pero es una complejidad geométrica. Si lo hacen prolijo a los ejercicios, es más fácil. ¿Cierto? Y cuando hablamos de perfiles, tienen que tener en cuenta cómo está presentado el perfil en la tabla y cómo está presentado en el ejercicio. Entonces ahí tendrán que ver si en la tabla o en el ejercicio sufrió un giro de 90 grados, lo que en la tabla le dice momento de inercia respecto a un eje X, en su ejercicio tendrán que considerarlo como un momento de inercia respecto al eje Y. En cambio, si sufrió un giro de 180 grados,
no hay que hacer ningún cambio. El momento de inercia en X sigue siendo en X. Y el momento de inercia en Y que está en la tabla sigue siendo un momento de inercia respecto al eje Y. ¿Está? ¿Alguna pregunta más? Saquen su micrófono o escríbanme en el chat. ¿Cómo le fue con el ejercicio de la unidad 2 de cálculo de reacciones y reducción de sistemas de fuerza en el espacio? En general, esos son los ejercicios más complejos del primer parcial. Chicos, ¿están ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos chicos, ¿alguna pregunta tienen? ¿O algún ejercicio que quieran compartir que no entendieron eh, cómo se desarrolló una parte del ejercicio? Profe, yo tengo una consulta de un Sí, ejercicio, el 3.5. dale. 3.5. Sí, hay que dar el baricentro de una figura sombreada. Claro, pero cuando aplica momento con las áreas, por las distancias, Sí. por ejemplo, cuando aplica momento con respecto en X, con la área 1, lo toma con el X sub 1. ¿No sería el Y sub 1 la distancia? A ver, voy a ver si tengo el mismo. Vos estás viendo lo que se subió, digamos. Yo estoy viendo lo que pasó el profesor, el PDF. Sí. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ahí se ve, avisamos cuando se ve. Hola. No se ve nada, profe. No, profe, no se ve nada. ¿Seguro? A mí me sale como que se está viendo, por eso les pregunto. No, no se ¿Ven ve el nada. ejercicio? No, ¿Y profe, qué están viendo ustedes? una ¿Cómo que computadora. apagó la cámara? Sí. Bueno, vamos a hacer de vuelta. Ahí me ven a mí. Sí. Sí, profe. Bueno, perfecto, ahí estamos. ¿Y ahí? No, no se ve nada.
Ay, qué problema puede ser esto. ¿Ahora? No, No, profe. no se ve nada. Entiendo por qué a mí sí me sale que ustedes tendrían que estar viendo Ahí algo. sí se Ahí se ve. ve, profe. Ah, bueno, por fin. Bueno, de este que estamos hablando, ¿no? Ahí está. ¿En qué lugar exactamente? Así vamos directo. Acá vos tenés que aplicar esta fórmula. Sumatoria de las áreas en X, de las áreas por su distancia en X. Profe, ya no se Dividido ve en la la sumatoria. pantalla. ¿Cómo? Ya no se ve la pantalla. Ah, pucha. Ay, 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 ay. Un día volveremos a la normalidad, esperemos. Ah, un segundo, dice que se... Vamos a... ¿Tampoco? No. Bueno, ¿podés tratar vos de compartir quién era la que me estaba hablando ahí? A ver si es problema mío o qué. ¿Tenés el ejercicio a mano? Ahí está. Bueno, viste, ahí está bien, yo lo veo. Ahí se ve, profe. Buenísimo. Anda más abajo. Bueno, ahí está la fórmula que tenés que aplicar, ¿ves? La coordenada en XG es la sumatoria de las áreas por una distancia en X, dividido el área total. ¿Y dónde decís que está mal? ¿Puedes remarcar? O... Entonces sería por X sub 1. Yo tenía entendido que era por Y sub 1, por un ejercicio. Me guié. Por eso pensé No, que no, la estaba. formulita es esa. Para hallar la coordenada en X es una sumatoria de áreas por distancias en X. Y lo mismo para la coordenada en Y. Pero, ¿vos viste un lugar que estaba al revés? ¿O qué? Sí, claro, en otro ejercicio y me guié por ese para resolver. Tal vez te confunde que en este ejercicio, subí un poquito, por favor, para ver la imagen nomás. Ahí, para hallar no, anterior, en la imagen en el espacio. Ahí. Para hallar la coordenada en X de esta figura, lo que se hace es transformarlo al sistema en un sistema de fuerzas paralelas y se calcula momento respecto a los ejes. Entonces vos haces momento respecto al eje Y
y las distancias se miden en X. En X está la distancia de un área al eje Y. Pero eso te va a dar como resultado el baricentro en X. Por más que vos estés calculando el momento respecto al eje Y. Pero es exactamente lo mismo que aplicar la fórmula que está abajo. La sumatoria de las áreas por la distancia en X. ¿Entendés? No sé qué te puede haber prestado a la Sí, confusión. Tal profe, vez fue eso. sí, me habré confundido ya nomás. Ah, bueno. ¿Alguien más? En el ejercicio 3.3 que tiene que aplicar Papus, ¿cómo se aplica? 3.3. Bueno. Dice, utilizando el teorema de Pappus, hallar el centro de gravedad de un área semicircular y de un arco semicircular. Bueno, entonces, para eso tienen que acordarse del teorema de Pappus. El 3.3, sí. Estoy buscando una cosita. Un segundo. Bueno, el teorema de Pappus decía que el área, el primer teorema decía que el área que engendra una curva plana que gira alrededor de un eje que no lo corta es igual a la longitud de la curva por el arco que describe su baricentro. ¿Sí? Entonces, en ese teorema tenemos tres cosas. Uno es el área. A ver, ¿dónde tengo esto? Acá. El área que engendra la curva que está girando. Ese es igual al área, a eso llamamos S en general, la letra S. Es igual al arco que describe el baricentro, que llamamos SG, por la longitud de la cuerda. ¿No es cierto? Entonces, S, la superficie, es igual a un arco por una longitud de una cuerda. Entonces acá tenemos nos pide que determinemos el baricentro entonces de, perdón, el 3.3. Utilizando el teorema de Pappus, hallar el centro de gravedad de un área semicircular y de un arco semicircular. Ahí no le dan otro dato. Acá se me está viendo. Ah, no.
¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pensé que se me cortó el audio recién, parece. Bueno, el ejercicio entonces tenemos que hacer girar. Acá lo que no dice, no da como dato es, por ejemplo, el volumen de una esfera, que sería para el primer punto, o la superficie de una esfera. Eso es algo que, bueno, tendría que estar como dato, o por lo menos la ecuación, digamos, de cuál es el volumen de la esfera o el de la superficie de una esfera, pero lo pueden buscar en internet tranquilamente. Entonces, suponiendo que queremos hacer la primera parte, que es encontrar el área, el centro del área semicircular. Entonces ahí estamos hablando del segundo teorema de Pappus. El segundo teorema era igual al primero, pero me decía que el volumen que engendra una superficie que gira alrededor de un cierto eje es igual, de vuelta, al arco que describe su baricentro por el área de dicha superficie. Entonces acá tenemos como dato que es un semicírculo, entonces sabemos cuál es la ecuación del área del semicírculo, que es, el círculo completo es pi por radio al cuadrado, entonces la del semicírculo es pi por radio al cuadrado sobre 2. Entonces yo voy escribiendo pi por radio al cuadrado sobre 2, va a ser el área del semicírculo. Y eso multiplicado por lo que gira el arco que describe el baricentro, suponiendo que gira alrededor del eje X. Ah, pero yo, chicos, ustedes no me están viendo. Qué complicado que esto. A ver si ahora funcionó compartir mi pantalla. Si no, que alguien comparta, por favor, el enunciado. ¿Alguien puede compartir el enunciado? Del 3.3. Yo no sé por qué no me comparte. ¿Ahora me escuchan? Se ve que cuando ustedes comparten a mí se me apaga el audio. Pues yo no lo apagué. Bueno, perdón. Entonces, volvemos de vuelta. Vamos a hacer la primera parte. Que quiere decir determinar el centro de gravedad del área de semicírculo. Vamos a aplicar el teorema de Pappus y el área que va a estar girando alrededor de un eje va a ser el área del semicírculo. Y el volumen que engendre ese área va a ser igual al volumen de una esfera. Si ese área gira 300 grados, 360 grados, va a generar el volumen de una esfera. Entonces, según Pappus, teníamos que el volumen de la esfera, vayan anotando,
volumen de la esfera es igual a SG, que es el arco que describe el baricentro, por el área de la figura que está girando. El volumen de la esfera, según Google, lo que acabo de buscar, es 4/3 de pi por r al cubo. Y ese volumen tendrá que ser igual a IG, que es la coordenada del baricentro, por el arco que giró. Si dio toda la vuelta respecto al eje X, va a girar 2pi. Y el área, multiplicado todo esto por el área del semicírculo, que es pi por r al cuadrado sobre 2. Muy bien, entonces ahora, haciendo pasaje de términos, me va a quedar que IG del semicírculo es igual a 4/3 por r sobre pi. A ver si no hice mal. Sí, 4/3 de r sobre pi. Eso es el baricentro del semicírculo pintado, ¿no es cierto? No sé si pudieron seguirme, más o menos. Yo voy a compartir, voy a mostrarle por la camarita, así más fácil directamente, la deducción. Bien, ¿ahí me ven? A ver. Entonces, Papus dice esto que está acá. El volumen engendrado por una superficie A que gira alrededor de un eje es igual al producto del área por SG, que es el arco que describe el baricentro. Este volumen, si lo que gira es una semicircunferencia, el volumen va a ser el de una esfera. Este volumen lo saqué de internet y es igual a esto, 4/3 de pi por r al cubo. Y esto será igual al arco que gira el baricentro. O sea, IG por 2pi, que son los 360 grados, por el área del semicírculo, pi por r al cuadrado sobre 2. Entonces, en esta ecuación yo conocía la ecuación del área del semicírculo y la ecuación del volumen. Tuvo que despejar el baricentro. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer para el segundo punto. Vamos a necesitar el área de una esfera, va a ser igual al arco que describe el baricentro, lo mismo acá, por la longitud de un semicírculo, la longitud del arco del semicírculo, ¿sí? Que es r por pi. ¿Se entendió, chicos? Es aplicar directamente lo que dice el teorema, pero tienen que tener conocidos las ecuaciones de el volumen de una esfera y la ecuación de superficie de semicírculo. Conociendo esas dos ecuaciones, despejamos el baricentro, la coordenada del baricentro. ¿Pregunta más, chicos? ¿Se entendió?
Chicos, ¿algo más? Bisagra corta. Bisagra corta, bueno, es un término que no usamos, pero vi que hay algunos ejercicios que quedó con ese término y es lo mismo que buje corto. ¿Sí? O sea, restringe 2 grados de libertad en el espacio. A ver, en la tabla de perfiles la medida de excentricidad es desde la base del perfil o desde el centro del perfil. Medida de excentricidad. ¿Qué le más eso? En la tabla de perfiles me está indicado la cota. ¿Dónde está? El EX, a eso le llama excentricidad. EX es la coordenada del baricentro del perfil. En este caso es medido bien desde abajo, desde el filo del perfil. ¿Cierto? No tiene en cuenta al espesor del perfil. Si te referís al enunciado del ejercicio 310. Si vos te fijás el ejercicio que sigue, el 11 y el 12, ahí está un poco más claro cómo están tomadas las cotas, pero eh, probablemente son las mismas tablas. Siempre se toma desde el filo del perfil. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita más? Bueno, chicos, estudien entonces para el parcial de la semana que viene. Ya saben que la nota va a ser conceptual, pero es obligatorio. Y bueno, ni bien se reanuden las actividades, le vamos a tomar los parciales en forma presencial. ¿Mm? Y bueno, si por ahí tienen alguna duda más, comuníquense por Facebook y vemos si quieren hacer otra conferencia así la semana que viene antes del parcial. ¿Sí? Bueno, nos vemos chicos, hasta luego, pasen a bien. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, de nada, hasta luego.
Ya. Hay uno nomás. Esa es la 1. De la A a la H. De la I a la P.